Ok, hermanos, le damos gloria y le damos honra a nuestro Señor Dios Todopoderoso por estas cosas que están sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Los departamentos están poniendo empeño en hacer aquellas cosas que son importantes. Bueno, como ustedes bien saben, he estado en los últimos meses teniendo las predicaciones acerca del libro de Génesis. Comenzamos este año y continuamos con el libro de Éxodo, que son pues las salidas o la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Vemos cómo con mano poderosa Israel salió de Egipto, pero no por su propia mano ni por la mano de Moisés, sino por la mano de Jehová. Y esto pues sucede porque Dios ama grandemente a su pueblo. En varias ocasiones vimos que el pueblo, ¿qué hacía? Pues dudaba de la presencia de Dios. El pueblo acusaba a Dios. Y lo último que vamos a ver, precisamente en el capítulo 32, que es donde tuvimos la lectura devocional hace un rato, el pueblo de Dios ya prácticamente, me imagino que debe haber estado súper hastiado. Ya ellos querían, como quiera que sea, algo más. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios comienza a sentirse así. Este pasaje del capítulo 32 no comienza acá. Recuerden que la Biblia, es decir, los libros de la Biblia tienen capítulos y versículos, pero los capítulos y los versículos de la Biblia no son inspirados, sino que están ahí para facilitarnos el estudio de la palabra. Pero desde el capítulo 24 del libro de Éxodos comienza una nueva etapa en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se queda al pie del monte Sinaí mientras Moisés sube a recibir de Dios las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos que iban a regir al pueblo de Dios. Pero Moisés dice que la palabra de Dios ahí, que estuvo allá arriba con Jehová 40 días y 40 noches. Todos estos días estuvo Moisés con Jehová ahí arriba. Y el tema de este completo pasaje precisamente es que hay un patrón que el pueblo de Dios, desde que comenzó, el pueblo de Dios continuó siguiendo. Y era precisamente, el pueblo se rebelaba, Dios castigaba, ellos se arrepentían y Dios los hacía nuevos otra vez. Ese patrón lo siguió el pueblo de Dios, es decir, Israel. Los hebreos siguieron este patrón de rebelión, castigo, arrepentimiento y hechos nuevos en varias ocasiones. Y cuando yo leo este pasaje me surge una pregunta teológica bien importante. ¿Hay perdón para aquellos que se rebelan obstinadamente? ¿Hay perdón para aquellos que continuamente son rebeldes? Pues la respuesta es sí, hay perdón. Cuando estudiamos acá en la iglesia la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios, vimos que hay mucha gente, hay muchos inventores que dicen que si Dios creara una piedra tan grande que no pueda cargar, si Dios creara o clavara en la tierra un poste que sea inamovible, o cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, y otras barbaridades que no voy a mencionar. ¿Acaso hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? ¿Acaso el amor y el sacrificio de Jesucristo es insuficiente que no pueda perdonar cualquier tipo de pecado que los hombres puedan cometer? Es mi pregunta. Y esta es mi respuesta. Sí hay perdón. Pero si hay perdón, mi amada iglesia, el castigo por el pecado es bien caro. Oigan como les digo, el castigo por el pecado siempre va a ser caro.
De hecho, el castigo por el pecado, según la Biblia en Romanos, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Tú pecas, tu castigo es la muerte. Ese es el castigo por el pecado. Dios incluso le hace una propuesta más adelante a Moisés. En el versículo 9 y 10, Dios le hace una propuesta a Moisés. No sé cuántos se dieron cuenta cuando la leyeron. Pero Dios le dice a Moisés, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame consumirlos con mi ira y yo voy a hacer de ti solito una gran nación. Moisés intercede por el pueblo y no deja que esto suceda. Aunque más adelante en toda la historia del Éxodo usted va a ver lo siguiente. Toda esa generación se quedó en el desierto. A veces a mí me gusta ver esta parte del desierto un poco como que la prueba, el filtro por donde debía pasar Israel para poder llegar a la tierra prometida. De esta manera veo yo el desierto. Y hay muchas veces que nosotros los hombres pasamos por nuestro propio desierto. Y pasamos por pruebas. Y pasamos por problemas que atacan nuestros corazones. Y muchas veces depende de nuestra relación con Dios que pasemos ese desierto, que pasemos esa prueba. Hoy vamos a estar examinando uno de los pecados más terribles, uno de los pecados más abominables que el pueblo de Dios cometía en su salida de Egipto. Y este pecado precisamente es el pecado de la idolatría. Un pecado bien grave, algo que Dios abominaba. Y precisamente vamos a estar viendo ahí en el capítulo 32 un poco acerca de lo que Dios dice y qué es lo que pasa con la idolatría. Pero antes vamos a ir a Dios en oración. Señor bueno y grande, a ti sea la gloria, Señor. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, lo que tenemos que hacer. Dios mío, te rogamos que tú nos ayudes a llevarlo bien a la práctica. Ayúdanos, Dios mío, para que al salir de aquí, Señor, de tu iglesia hoy, de tu templo, Señor, hoy, podamos, Dios mío, estar cambiados. Que veamos, Dios mío, estas cosas de una manera diferente. Dios mío, ayúdanos a no hacer concesiones con la idolatría. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a comprender correctamente lo que tú nos quieres hablar. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome mi lugar, porque yo no quiero estar aquí, Señor, si tú no estás primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, les invito a leer otra vez ahí el versículo número 1, del capítulo 32. Vamos a ver qué sucede ahí, fíjense. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba. ¿Dónde estaba Moisés? Jugando ping-pong a la esquina. Dice que Moisés estaba allá en el monte Sinaí recibiendo de Dios los mandamientos. Dice que mientras él se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, con minúscula. ¿Cuántos tienen su Biblia? Todos tienen su Biblia, todos trajeron su Biblia a la iglesia, ¿verdad? Fíjense que dice dioses con minúscula. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren, hermanos, aquí vuelven los mismos ancianos que vimos el último domingo donde estudiamos, ahí que fueron los testigos de que salió agua de la roca, ¿verdad? Esta gente vuelve otra vez y ahora delante de Aarón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren, hermanos, cuando yo digo el pecado de la idolatría, yo digo que la idolatría es pecado primeramente. ¿Saben por qué? Porque la idolatría es la desobediencia del ser humano en contra de Dios. Todo aquello que se levanta primero que Dios en nuestras vidas puede llegar a ser idolatría. ¿Sabían esto? En este pasaje comienza este pueblo desesperado
preocupados. Fíjense que ellos no estaban ocupados en saber qué le había acontecido a Moisés. Ellos no estaban ocupados en la oración. Ellos no estaban ocupados en la adoración a Jehová. Ellos no estaban ocupados en la alabanza a Jehová. Ellos no estaban ocupados en nada de esto. Sabrá Dios lo que estaban haciendo esa gente ahí, que lo primero que le viene a la cabeza es: queremos dioses. Nosotros queremos dioses. Y lo primero que le piden ellos ahí a Aarón es dioses que vayan delante de nosotros. La palabra que se traduce aquí en hebreo, delante, ya es una palabra que nosotros ya conocemos, y es la palabra pané. Ellos querían dioses. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra pané? La traducción de esta palabra es una palabra que se utiliza cuando en el ejército los esclavos, ya sea cualquiera de las dos esferas, un esclavo o un soldado, pues va delante de su señor y se presenta: Señor, aquí estoy a tus órdenes. O el esclavo viene y le pregunta: Señor, dime qué tengo que hacer. La palabra que se describe aquí como delante, que vayan delante de nosotros, se está refiriendo a que estos hebreos querían que estos dioses que Aarón les hiciera se pusieran a las órdenes de ellos. Ustedes entienden lo que les estoy tratando de decir, ¿verdad? Ellos no querían un Dios grande, fuerte y poderoso que los guiara verdaderamente. Ellos querían dioses que ellos mismos pudieran manipular. Y esto precisamente es una ofensa grandísima al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el único Dios es este. Es una grave ofensa contra Dios representarlo con cualquier tipo de muñeco, con cualquiera. Dios no tolera. Dice la Biblia: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen. La Biblia es clara, iglesia, cuando Dios nos dice, Dios nos manda a nosotros a que no debemos hacernos imágenes. Y esto me lleva precisamente a Romanos capítulo 1, versículo 25, donde también Pablo le dice ahí a los romanos: prefirieron darle honra a las criaturas antes que al mismísimo Creador. Prefirieron servir a las criaturas antes que al Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Creador del universo. Mi amada iglesia, es idolatría. Es pecado precisamente porque dejamos de darle honra al Dios verdadero. Dejamos de darle honra, dejamos de enfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es sólido, por aquello que es pasajero, por un muñeco que tiene ojos si no oye, que tiene oídos si no ve, que tiene ojos si no ve, oídos si no oye. A esto es a lo que me refiero. Cuando dejamos de darle gloria al Señor. La palabra pecado es una palabra que viene de la voz en griego amartia. Amartia significa errar al blanco. Cuando Dios nos creó, dice que nos creó para su gloria, iglesia. Para su gloria, iglesia. Cuando nosotros nos enfocamos o ponemos nuestros ojos en cualquier cosa que no es Dios para dar honra, estamos pecando porque estamos errando al blanco de Dios. Y esto puede ser cualquier cosa. A veces nosotros caemos en la desesperación, en la misma desesperación que cayeron los hebreos aquí. Yo no sé cuál es tu desesperación. Puede ser dinero, puede ser carro, puede ser trabajo, puede ser lo que sea, que un matrimonio, lo que sea que puedas tú tener. No sé cuál es tu desesperación. Pero es bien claro que cuando tú miras al dinero, o miras a un carro, o miras a una casa, o miras cualquier cosa antes que a Dios, usted está errando al blanco. ¿Usted me está oyendo? Usted está errando al blanco.
Y la idolatría es pecado precisamente porque nosotros erramos al blanco de esa manera. Dejamos de darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios para enfocarnos en un muñeco, de material que sea, no me importa. Y eso, mis hermanos, no es bueno. Dios dio precisamente mandamientos contra la idolatría. Dios menciona que la idolatría es corrupción. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios como lo bueno, como lo verdadero, como lo sólido, para poner esto en las manos de un ídolo, estamos corrompiendo nuestro corazón. Mi amado hermano, la Biblia menciona en varias ocasiones que Dios no quiere que nosotros desenfoquemos nuestro corazón de Dios. Cuando Dios hace pacto, miren, quizás nos parezca a nosotros que bueno, por lo desobediente que eran esta gente, ellos no son el pueblo de Dios. Pero ellos no eran el pueblo de Dios porque estos son los que Dios sacó y vieron las maravillas de Dios. Ellos no eran el pueblo de Dios por eso. ¿Saben por qué ellos eran el pueblo de Dios? Ellos eran el pueblo de Dios precisamente porque Dios hizo pactos con sus antepasados, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y me recuerdo muy claramente del pacto que hizo Dios con Abraham. Dice que Abraham, ahí en el capítulo 15 de Génesis, dice que Dios lo mandó a cortar un becerro, a cortar un animal. Ahora no me acuerdo qué animal era. Dice que era costumbre de los hebreos que cuando se hacía pacto, tenían que dividir, partir en dos el animal y ponerlo uno aquí y el otro aquí. Y los dos pactados, o los dos pactadores, debían pasar por el centro de las dos mitades. Esto indicaba que si una de las dos partes incumplía con el pacto, debía ser partido igual que estas mitades. ¿Y saben quién pasó primero? Abraham. Y esa noche en la que Abraham estaba, esa tarde en la que Abraham había pasado, por ahí se cayó un sueño profundo sobre Abraham. Y después vinieron unas tinieblas y Abraham en medio del sueño miró, se despertó y vio un horno inmenso. Y dentro de las dos mitades una antorcha encendida que se paseaba. ¿Quién era este? Jehová, que pactó con Abraham. Este era el pueblo de Dios, porque habían hecho pacto, porque Dios había hecho pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero ellos habían caído en este momento en el pecado de la idolatría porque habían incumplido el pacto. Habían incumplido el pacto. Y Dios estaba dispuesto a mandar su ira, como dice Romanos capítulo 1 también. Porque Dios lanza su ira desde el cielo contra aquellos que con impiedad detienen la verdad de Dios. Pero Moisés intercedió por el pueblo. La idolatría es pecado por eso, hermano. Yo les voy a hacer una pregunta y no los voy a llevar muy recio. Pero miren, pónganse en este lugar. Ustedes, la mayoría tienen hijos, ¿verdad? Imagínense que su hijo, en su cuarto pone el retrato. Miren, tiene el retrato suyo. ¿Ok? Un cuadrito ahí, lo tiene en una pared. Pero al lado de su retrato, pone un retrato mucho más grande, con mucha más luz, con muchas más colores, del padre del amiguito suyo. Ahí al lado de él. ¿Qué usted hace? Yo quiero que usted me diga. Usted agarra el retrato y se lo hace pedazo. Y después agarra el muchacho y le da de... ¿Sí o no? ¿Usted no lo hace? Dios tuvo misericordia, hermanos.
Dios tuvo misericordia, pero el pueblo había pecado y había caído en la idolatría. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en cualquier cosa que no es Dios, les voy a decir algo: estamos pecando. Por eso yo digo, por eso decimos que la idolatría, mis hermanos, es pecado. Jesús dio la medicina exacta y correcta para este tipo de pecado. La Biblia dice en Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Esa es la medicina que Dios tiene. Jesús nos da para eso. Si usted se enfoca en amar al Señor, si usted le pide cada día: Señor, yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Si usted ama al Señor con pasión, hermano, tenga por seguro que usted no va a caer en el pecado de la idolatría. No va a haber nada en este mundo que pueda levantarse más que Dios. Usted no va a poner en su cuarto una foto de nadie que pueda decirse que usted es un idólatra. Usted no va a tener nadie en su vida mayor que Dios. En la Torá hebrea, ellos tenían 613 preceptos, con lo que se conoce también como la Mitzvot. Estos 613 preceptos, de ellos 248 eran positivos. Cuando digo positivos, eran, por ejemplo, te pondrás filacteria en tu mano derecha, te pondrás filacteria en tu frente, harás esto y harás lo otro. Pero habían otros 365 preceptos de estos 613 que eran negativos. No darás falso testimonio, no tendrás o no dormirás con la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio con a los mismos leprosos no te arrascarás con esto, no mostrarás esto cuando estés cerca del pueblo, no. Había una negación para cada uno de los días del año. Si tú ibas a ver, son 365 preceptos negativos. Había una negación para cada uno. Pero cuando nosotros nos enfocamos, iglesia, en el amor a Dios, cuando nosotros queremos, cuando nosotros deseamos, tenemos pasión por Dios, usted no tiene que mirar tantas cosas. Usted va a decir: ¿cómo me aprendo los 613? Usted no necesita eso. Usted necesita solamente enfocarse en el amor a Dios. Esto es lo que Cristo nos dice a nosotros en la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que amar y respetar. Jesús nos dio un solo mandamiento que cubre toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios. Solamente eso. Mi amada iglesia, también podemos decir que la idolatría es pecado porque el ídolo es tomado precisamente del propio carácter del idólatra. ¿Saben qué es lo que quiero decir con eso? Que la mayoría de las veces nuestros ídolos, o los ídolos que tienen ídolos, piensan que el ídolo es a su propio carácter. Y yo quiero que ustedes lean a partir del versículo 2. Ustedes van a ver. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó todos los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero yo quiero hacerle una pregunta ahora a la iglesia. Y ustedes están siguiendo conmigo, ¿verdad? ¿De dónde sacaron los zarcillos eso? ¿De dónde sacaron el oro para hacer el becerro aquel? ¿Dónde los tenían ellos? ¿Alguien sabe? Los tenían guardados. Lo trajeron de Egipto. Miren lo que dice la Biblia, hermano. No sé, usted tiene su Biblia ahí, de verdad.
Ustedes tienen su Biblia ahí, miren lo que dice la palabra del Señor. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están ¿en dónde? Estaban en la gente, hermano. Los tenían puestos, hermanos. Estaban encima de ellos, hermanos. Los zarcillos de oro fueron sacados de las personas. Y esta idea se repite 3 veces aquí en el pasaje. Ahí en menos de 3 textos se repite 3 veces la misma cosa. Para los hebreos, cuando ellos repetían algo por varias ocasiones, es porque ese algo era importante. Así que tenemos que ponernos un poquitico ahí a meditar en estos 3 versículos. ¿Qué es lo que nos dicen? Primero, que fueron sacados de ellos. Segundo, que fueron sacados de ellos. Y tercero, que Aarón los tomó de la mano ¿de quién? De ellos mismos. De los que querían un becerro, de los que querían un ídolo al principio. Aarón lo sacó de ahí. Ellos lo sacaron de ahí. La mayoría de las veces que alguien tiene un ídolo, quiere que su ídolo se parezca lo más que se pueda a él. Y cuando digo a su carácter, no me estoy refiriendo al mal carácter que alguien tenga. Sí, porque quizás usted pueda pensar, no, hay personas que son así regañadientes, que son así, qué sé yo. No. Me estoy refiriendo al carácter completo de la persona. Lo que la persona desea, lo que la persona busca, las pasiones de las personas, etcétera. A eso es a lo que me estoy refiriendo yo. Y al parecer esta gente, pues todavía venían con toda la idolatría que traían de Egipto. Venían impregnados del politeísmo egipcio. De eso venían impregnados ellos. Ellos querían algo que pudieran ver. Y este algo precisamente tenía que parecerse a ellos. Déjeme decirle algo. Dentro de todos los dioses egipcios, había uno en particular, que es muy probable que el pueblo hebreo se acercara más a él. Y les digo esto porque, ¿qué eran ellos dentro de Egipto? Esclavos. Eran trabajadores para los egipcios. Y había un dios entre los dioses egipcios, o es decir, había un ídolo dentro de los ídolos egipcios, el cual también tenía forma de becerro. Este era Apis, el dios Apis. Y este era, ¿con quién ustedes creen que ellos se identificaban? Y les hizo un becerro. Porque todavía ellos no habían todavía ellos no habían sacado la esclavitud de su mente. Todavía no se habían limpiado de todo esto. El becerro prácticamente se identificaba con ellos. Precisamente por esa razón es que se hace ahí un becerro. Hay mucha gente que se identifica con estas cosas y quiere que su ídolo sea lo más semejante a él que se pueda. Y ahí seguimos, mis amados hermanos, errando al blanco. Porque un ídolo, mi amada iglesia, que está hecho a la medida de un hombre, nunca va a darle al hombre, por ejemplo, noción de lo que es ni justicia ni de juicio. El idólatra sí va a servir a un Dios que ha hecho a su tamaño. El idólatra prefiere un Dios que él mismo pueda manejar, aunque no se pueda manejar a él mismo. El mismo Santiago dice que la lengua es un mal que no se puede refrenar, ¿verdad? A veces nosotros no podemos refrenar nuestra lengua, pero queremos un ídolo que nosotros sí podamos manejar. ¿Y saben lo que pasa cuando un ídolo no le responde al llamar a su idólatra? ¿Sabe lo que hace el idólatra? Agarra el ídolo y lo olvida boca abajo. Ah, ¿no me respondiste? Pues yo te viro boca abajo. Así lo hacen. Miren, muchas veces queremos ídolos que nosotros mismos podamos manejar. O los idólatras prefieren ídolos que puedan manejar. Algo que esté hecho a nuestro carácter. Que esté hecho quizás
Voy a ir un poco más allá, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Así quieren a veces los idólatras ídolos. Quieren tener ídolos de esta manera. El ídolo, mi amada iglesia, no puede convencer, como les dije, ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús también da algo bien importante ahí. Y que precisamente el Espíritu Santo es el encargado de convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. El ídolo no puede hacer esto. El ídolo no puede hacer eso. Porque está hecho conforme al hombre. Está hecho conforme al propio carácter del hombre. Entonces es imposible que un ídolo pueda mostrarse, pueda decirle al hombre que está haciendo mal. Por esa razón es que también ningún hombre puede haber hecho la Biblia. La Biblia no es palabra de hombres, porque a ningún hombre se le hubiera ocurrido hacer un libro como este. Esto es palabra de Dios. La idolatría es pecado precisamente porque el hombre quiere adorarse a sí mismo. El hombre quiere adorarse a sí mismo. Y nosotros no debemos adorar imágenes. Tenemos que adorar a Dios, el cual nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros obedecemos o servimos a un ídolo, nunca nos va a decir lo que estamos haciendo mal. Pero cuando servimos a Dios, Dios nos va a decir cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, ¿cómo es? Agradable y es perfecta. Servir a un ídolo es pecado precisamente porque los ídolos están hechos como nosotros mismos. Vamos a leer también el versículo número 6. Dice de esta manera: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y después se levantó a regocijarse. Esto es lo que dice ahí en versículo 6. Miren, la idolatría también, mi amada iglesia, es pecado, porque cuando nosotros adoramos al ídolo, o cuando nosotros tratamos de agradar al ídolo, estamos tratando de agradar a nuestra propia concupiscencia, a nuestra propia carnalidad. Cuando nosotros tratamos de adorar un ídolo o de agradar a un ídolo, eso es lo que estamos haciendo. O eso es lo que los idólatras hacen. Y miren lo que dice ahí. El pueblo de Israel dice que se sentó a comer y a beber, y después se levantó a regocijarse. Pero ahí hay dos verbos que son dos verbos secuenciales. Dice que se sentó el pueblo y después se levantó. Pero estos dos verbos, lo mismo en hebreo que en español, indican lo mismo. Indican que se sentó, pero con la misma que se sentó, se levantó y fue a hacer algo. ¿Me entienden? Se sentó a comer y a beber, a emborracharse y a hacer de la gula. Después se levanta y va a dar brinco alrededor del ídolo. Se cansó, gastó las energías, quemó las calorías, viene otra vez y se sienta a comer y a beber, y vuelve y se levanta y vuelve a dar brinco. Esto es lo que estaban haciendo los hebreos. Es lo mismo. Estaban tratando de llenar su propia carnalidad. Cuando la gente adora ídolo, está adorando su propia carnalidad. ¿Y qué es lo que le gustaba? Sentarse, comer, beber y volver otra vez a dar brinco alrededor del ídolo. Hace unos días estaba hablando con alguien que estuvo en Angola. Y después que ya Angola la liberaron, que estaban haciendo la guerra de guerrillas y todo el problema aquel, dice que los angolanos, que es un país, es un territorio que tiene unos recursos minerales extraordinarios, diamante, oro y no sé cuántas cosas. Pero esa gente habían estado, creo que 400 años también esclavizados por no me acuerdo qué país. Si alguien sabe, por favor me lo dice, no me acuerdo ahora. Sudáfrica. Ajá. Y dice que se encontraban a los hombres ahí, le decían: oye, pero ustedes son
Ustedes son ricos, la cantidad de recursos que hay en este país, ¿por qué no trabajan? Mira, nosotros estuvimos toda nuestra vida, hasta aquí hemos trabajado. Si los hijos, los nietos, los bisnietos de nosotros quieren trabajar, quieren hacer algo, eso es el problema de ellos, pero yo no me voy a levantar de aquí. Yo voy a usar mi carnal y me voy a sentar, me voy a morir de hambre, pero no voy a trabajar más para nadie. Y algo muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. Ellos no podían gozarse, no podían regocijarse, no podían comer y beber como ellos querían. Ahora tendrían la oportunidad de darle a su carne todo lo que ellos querían. Por eso decimos también que la idolatría, mi hermano, es pecado, porque al agradar al ídolo estamos tratando de agradar nuestra propia carnalidad. El ídolo, siendo pues nada más, nada, no puede trascender. El ídolo no puede llegar a convencernos a nosotros de que estamos en pecado. No puede llegar a los instintos más bajos que tiene el hombre. El ídolo es un muñeco. Simplemente, no pasa de ahí. Nunca te va a convencer de nada de eso. El ídolo no revela nada acerca de Dios. Absolutamente nada de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, nos revela a un Dios. Un Dios que es amor. Un Dios que es bueno. Pero nos revela también a un Dios que es justo. Nos revela también a un Dios que es fuego consumidor. Nos revela a un Dios así. A veces nos enfocamos nada más en que Dios es bueno. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso si Dios es bueno? Pastor, pastor, Dios es amor. Pero Dios es justo. Y Dios castiga el pecado. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El ídolo también es un apoyo o causa para cual el idólatra haga su voluntad. Es como decir una excusa para que el idólatra haga su propia voluntad. De esta manera, por eso es que decimos que la idolatría, mi hermano, es pecado. Vemos a un pueblo desesperado, a un pueblo impaciente, a un pueblo preocupado. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo ahí desde el versículo 1. Porque Moisés se fue y no ha regresado. Sabrá Dios lo que le pasó. Y incluso hablan de Moisés de una manera despectiva. A este Moisés no sabemos qué le haya sucedido. Y vemos a un Dios que lo primero que busca es ser malagradecido a Dios, deshonrar a Dios, deshonrar a Jehová. Iglesia, yo quiero llamar tu atención hoy, porque yo me encuentro cada rato con mucha gente que cree en ídolos. El catolicismo romano sembró la idolatría de una manera dentro de la iglesia extraordinaria. Yo quiero llamarle a la iglesia. Mire, yo he ido a orar con personas, que han tenido un crucifijo en el cuello. Miren esto. Hermano, no use el crucifijo. No, pastor, eso me lo regaló mi abuelita. Eso es algo que tengo yo hace generaciones. Yo eso ni me doy cuenta que lo tengo ahí. Pero un día fui a orar con esa persona por otra persona, y ¿saben lo que noté? Porque en ese momento yo abrí los ojos y me di cuenta que esta persona tenía el ídolo agarradito así con la mano y con la otra arriba el enfermo. Hermano, ¿qué cosa es eso? Por favor, iglesia, despertémonos. Saquemos la idolatría de nuestras vidas, porque la idolatría es pecado. La idolatría es pecado, mi amado hermano. Nosotros tenemos que aprender. Hace poco también le decía a un hermano, y quizás de forma jocosa, yo le decía, tiene una fotografía así de Jesucristo con las manitos así. Y yo le decía, ¿quién es ese? No, ese es Jesucristo. ¿Sabrá Dios quién fue el modelo que agarraron para dibujar a este?
Y sabrá Dios a quién tú tienes en tu casa metido. ¿Se dan cuenta? Hay otros que me dicen, no, porque yo le pido a la Virgen María, o la de Guadalupe, o la de no sé quién, porque hay un montón, porque como ella es la madre de Dios, miren, hermano, María no es la madre de Dios. No es la madre de Dios. Jesús le dice al Padre en una de sus tremendas oraciones, le dice, Padre, devuélveme esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús le dijo a los judíos ahí en la sinagoga, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo es posible que María va a ser la madre de Dios? Hay gente que cree que verdaderamente hay santos, vamos a decirle, santos por ahí regados, escuchando las oraciones de los cristianos. Eso no es cierto, hermano. Usted sabe lo que hay por ahí regado. Un montón de demonios es lo que hay por ahí regado, que quieren que usted no ponga sus ojos en Jesucristo. Eso es lo que hay por ahí regados. Ay, porque si yo le pido a mi San Lazarito, ay, porque si yo le pido a mi Virgencita. Usted no sabe quién es el que te atrae, muñequito. Usted no está. Miren, Jesucristo nos dice en su palabra, en Lucas capítulo 16, que hay una gran cima que no deja que esos que murieron, los que murieron en Cristo, no pueden venir de allá para acá, ni nosotros podemos ir de allá para allá, de ninguna manera. No hay santos por ahí regados escuchando las oraciones de los cristianos. No los hay. Cuando usted levanta su oración, o cuando los idólatras, voy a hablar así, cuando los idólatras levantan su oración a cualquiera de los ídolos, quien está escuchando es Satanás. Y muchas veces, ¿saben qué? Que le concede para que usted no ponga sus ojos en Cristo. Para que usted no ponga sus ojos en Cristo. Cuando nosotros tratamos de agradar a nuestras imágenes, yo no sé si usted se ha fijado, pero la mayoría de las veces que vamos a casa de alguien que tiene imágenes y tiene ídolos y tiene cosas estas, te dicen, no, porque a mi San Lázaro lo que le gusta es la ropa y el dinero. A mi Virgencita lo que le gusta es la ropa y no sé qué. Porque a mi otro virgencito ese no sé qué, lo que le gusta es el ron, el embolfuco, el hueso de tigre, no sé qué. Al otro no, yo le pongo comida todos los días. Hermano, no pierda tiempo. Visita que estás aquí entre nosotros y no pierda tiempo con estas cosas. La Virgen María no lo va a escuchar, San Lázaro no lo va a escuchar. Ellos están en un lugar donde ellos no pueden, les es imposible interceder por nosotros. La Biblia dice, mi amado hermano, la Biblia dice muy claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice esto: Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículo 2. El único que puede consumar nuestra fe, el único que nos puede dar fe, ese es Jesucristo. Mi amada iglesia, no tenemos nadie que interceda por nosotros excepto Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Eso está en Hebreos capítulo 4 versículo 15, disculpen. La Biblia habla de esa manera, iglesia. La idolatría, mis amados hermanos, es pecado precisamente porque el ídolo es desobediencia a Dios. Segundo lugar, la idolatría es pecado porque el ídolo es tomado del carácter del idólatra, se hecho semejante a él. Tercero, la idolatría es pecado porque al tratar de agradar al ídolo,
estamos tratando de agradar nuestra propia carnalidad. Así les digo. Iglesia, debemos estar enfocados en aquel que vino a este mundo a morir por ti y por mí. Tenemos que poner toda nuestra fe en aquel que nos tomó por soldado. Tenemos que poner nuestra fe en aquel verdadero, porque sí, tenemos muchas maneras de tener fe, pero la fe que salva, la fe verdadera, es la que nosotros podemos poner en Jesucristo. Esta es la fe que salva. Cuando nosotros ponemos fe en otra cosa, estamos desviándonos, estamos dándole honra a otra cosa y no le estamos dando gloria a Dios. Estamos pecando. Lo que sea que tú estés poniendo antes que Dios, ya sea un ídolo, ya sea tus propias concupiscencias, tus malos deseos, ya sea tu propia carnalidad, iglesia, estamos deshonrando a Dios. Yo te pregunto a ti hoy, mi amado hermano y visita que estás entre nosotros hoy, ¿dónde vas a poner tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, justo y santo, te damos las gracias por darnos la oportunidad, Dios mío, de exponer tu palabra y de ver, Dios Santo, aquellas cosas que, Dios mío, son peligrosas para nosotros. Y sabemos que la idolatría, Señor, es una de estas. Pero hay, Dios mío, muchas formas de idolatrar algo, de incluso idolatrarnos a nosotros mismos. Líbranos, Señor. Cuídanos, Dios mío, de cualquier tipo de idolatría. Y ayúdanos, Dios mío, a poner cada día nuestra fe en ti. Ayúdanos a amarte más. Señor, queremos que nuestra vida, Señor, sea una vida que esté completamente entregada a ti. Queremos, Dios mío, pactar contigo. Queremos, oh Señor Dios Todopoderoso, continuar, Señor, en nuestra vida cristiana haciendo lo que te agrada, no lo que nos agrada a nosotros. Porque cuando ponemos cualquier cosa sobre ti, Señor, como también dice su palabra, aquel que pone padre, hijo, mujer, lo que sea, Señor, antes que a ti, Dios mío, no puede entrar en el reino de los cielos. Te rogamos que nos des vida, Señor, de compromiso, vidas que verdaderamente te agraden a ti. Ayúdanos, Dios mío, a decidir por ti. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Amén. Iglesia, les invito a cantar, los invito a estar puestos de pie. Y les invito a cantar este canto, donde este canto es una oración que podemos levantar al Señor, pidiéndole al Señor que Él, exclusivamente Él, gobierne nuestra vida. Vamos a levantar este canto, que es también una oración. El gran yo soy, me
hermanos, voy a hacer un llamado especial hoy. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6 de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo repito otra vez. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé en tu Biblia, pero en mi Biblia están escritas en rojos. Son importantes. Son importantes. ¿Quién te está sirviendo a ti? ¿Quién te está sirviendo a ti de mediador? ¿O quién tú crees que te está sirviendo a ti de mediador? Hay uno solo, Jesucristo. Si tú quieres, si todavía tú no has puesto tu vida en orden, como dice este canto, ordena mi caminar. Si todavía tú estás poniendo tu vista en cosas que pueden llegar a convertirse o ya quizás sean idolatría, yo quiero llamarte. Yo quiero llamarte para que tú pongas a Cristo como el único mediador entre tú y el Padre. Si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, Él va a ser tu mediador. En esta hora yo te invito a que levantes tu mano si tú quieres aceptar a Cristo como el Señor de tu vida, como el mediador entre tú y Dios. ¿Hay alguna persona en esta hora que ha visto la verdad de la idolatría y que ha visto que la idolatría es pecado y abominación en contra de Dios? Es deshonrar a Dios por honrar a las criaturas. Si te has convencido de esta verdad y hoy quieres poner a Cristo como mediador en tu vida, si hoy quieres poner a Cristo como el Señor de tu vida, ahí donde tú estás, yo quiero que tú levantes tu mano. Quizás en esta hora tú sientas miedo, quizás tú sientas temor de que alguien quizás te esté mirando, de que alguien quizás pueda decirte después alguna cosa. Nadie te está mirando ahora, toda la iglesia está orando. Toda esta iglesia tiene los ojos cerrados. Ahí donde tú estás, si tú quieres aceptar a Cristo como Señor de tu vida, hazlo levantando tu mano. Hay alguna persona en esta hora, voy a hacer un llamamiento diferente ahora. Hay alguna persona que se ha dado cuenta de que de alguna manera ha estado siendo idólatra, no a un ídolo, sino a alguna cosa extra. Aquí nadie te va a juzgar. El único que puede juzgar aquí es Dios. Pero si tú te arrepientes de tu pecado, si tú quieres poner tus ojos en Cristo, yo quiero orar por ti. Yo quiero que la iglesia continúe orando. ¿Hay alguna persona que quiere que yo esté orando por esta? Levante ahí su mano. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguna persona en esta tarde que todavía no es miembro de la iglesia? Que ya está bautizado, pero que todavía no es miembro de la iglesia, que quiere venir a pertenecer a la iglesia. Hay alguna persona que quiere ser bautizado, que ya ha hecho, en otra ocasión, ya ha hecho la decisión por Cristo, pero que quiere ser bautizado. ¿Hay alguna persona en esta hora que yo no sepa? Iglesia, que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga. Y recuerden que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual también dice en letras rojas aquí en la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia.